Jesús se puso a recriminar en las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta el día de hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a vosotros. Palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor con este mensaje del martes? Nos está diciendo que Dios nos habla a través de cada uno de los signos que vemos en este mundo. Dicho de otras palabras, Dios nos habla a través de cada uno de los acontecimientos diarios que ocurren en nuestra vida. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que todos los días vemos accidentes, a veces por exceso de velocidad, a veces porque hay gente que conduce embriagada. La pregunta es, ¿nosotros qué leemos de estos acontecimientos? Dios nos habla para que nosotros aprendamos el camino de la prudencia. Y así a través de cada uno de los acontecimientos, Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los demás. Dios nos habla a través de los acontecimientos. Dios nos habla a través de la conciencia y también nos habla a través de la creación, que es el lenguaje mudo, donde Dios nos habla cuando nosotros queremos escucharlos. Que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar a Dios, que siempre nos está hablando. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Es el Evangelio de la sencillez. Recordemos que Dios siempre hace cosas estupendas y maravillosas cuando el corazón del hombre es sencillo. Recordemos esas bellas palabras de la Virgen cuando nos dice: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Lo primero que nosotros necesitamos para podernos llenar de Dios es tener corazón de niños, tener corazón de pobres, tener corazón sencillo. San Pedro nos dice: sed humildes unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios,
pero da su gracia a los humildes. Jesús manso y humilde de corazón, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Jesús exclamó: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo, y así encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. La invitación que nos hace Jesús es a descansar en Él. ¿Cómo sentimos de paz cuando nosotros venimos a traerle a Jesús las penas, las enfermedades, los problemas, las debilidades, las tristezas, las incomprensiones, las pobrezas? El Señor nos invita a eso. Qué hermoso es cuando nosotros, en vez de refugiarnos en un vicio cuando tenemos problemas, venimos a traerle al Señor todo. Qué hermoso es, uno a veces ve gente que está aquí en el templo llorando, y a veces después uno los escucha: Padre, me estaba desahogando con el Señor porque tengo tantas situaciones difíciles. Hermanos, aprendamos a hacer eso. Miren que el mismo Señor nos invita a que vengamos a traerle y a descargarle a Él todas las penas para darnos alivio. Dice San Pedro, descargad en Él todos vuestros problemas, porque Él se interesa por vosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo cosa que no está permitida en sábado. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, comieron de los panes presentados, cosa que no le está permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Y no habéis leído en la ley lo que los sacerdotes pueden hacer. ¿No habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Por eso os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los que no tienen pecados, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Con una sola frase podríamos resumir este evangelio diciendo: el primer valor es Dios. El segundo valor después de Dios es el hombre. Por eso nosotros necesitamos manejar
una escala correcta de valores. Nosotros no podemos poner por encima una cosa que no es una persona. El primer valor después de Dios siempre será el hombre. Cuando nosotros ponemos un valor por encima, siempre se nos cae la casa. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que decía el filósofo Federico Nietzsche. Federico Nietzsche decía que tenemos que construir el superhombre. Pero ¿qué proponía él? Matar a Dios para poder colocar por encima de todo al hombre. Esa no es la forma. ¿Qué hizo después Adolfo Hitler? Llegó a aplicar la filosofía de Federico Nietzsche y desencadenó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron tantos millones de seres humanos. ¿Por qué? Porque es que el primer valor siempre tiene que ser Dios. Después de Dios, sí, el hombre. El problema de nosotros, ¿cuál es? Tantas veces, al revés. A veces ponemos por encima, a veces un partido de fútbol, a veces una persona, a veces un vicio, a veces un animal. Y entonces, claro, nos pasa lo mismo que le pasó a Federico Nietzsche y a Adolfo Hitler, cuando quisieron poner al hombre por encima de todo. El primer valor, recuerden siempre, es Dios, y después de Dios, el segundo valor es el hombre. Y las cosas deben estar ordenadas todas, siempre, primero que todo, para la gloria de Dios y después para el servicio del hombre. Por eso, cuando una ley está por encima del hombre, es una ley perversa. La ley, por ejemplo, del aborto, la ley de la eutanasia, son leyes perversas porque están destruyendo al hombre. Esperamos que nosotros busquemos siempre manejar esa escala correcta de valores. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró y se marchó de allí, y muchos lo siguieron, y los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, ni gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pavíbulo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho en su nombre. Esperarán todas las naciones. Palabra de Dios. Siempre encontramos seguidores de Cristo y también opositores, personas que quieren destruir la obra de Dios. Dice, los fariseos al salir de allí planearon la forma de acabar con Jesús. ¿De qué les sirvió eso? Solamente de destrucción para ellos mismos. Pero después aparecen otros. Dice, pero Jesús se enteró y se marchó de allí y lo siguieron sus discípulos. Él curó a los que lo siguieron con corazón recto. Él curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Y así se cumplió una profecía que la encontramos por allá en el 53 del profeta Isaías, que habla de Jesús precisamente cuando está en la cruz,
Cristo viene a que a liberar al hombre de todas las maldades, de todos sus pecados, de sus sufrimientos. Cuando el hombre se abre a Dios, encuentra paz, encuentra salud, encuentra liberación, encuentra perdón, encuentra alegría, lo encuentra todo. Tenerlo a Él es tenerlo todo, perderlo a Él es perderlo todo. Hermanos, busquemos a Cristo, que es el único que tiene palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.